La idea es contar qué estamos viendo para la campaña en un momento que naturalmente temprano de la misma, con muchos factores de incertidumbre que lo vimos, mucha cuestión climática por delante, mucho movimiento eventual hasta de precios y decisiones que todavía se están empezando a tomar y que pueden variar en las próximas semanas, pero es la primera visión, es nuestro primer lanzamiento. En ese sentido, ahí lo que les ofrezco, ya seguramente muchos han cargado el QR por si quieren mandar preguntas, simplemente lo dejo un ratito para que tengan tiempo, vía WhatsApp nos van a ir llegando y después junto al equipo vamos a ir respondiendo aquellas inquietudes que surjan o que podamos conversar. Vamos a empezar con el escenario internacional. Para ver qué es lo que está pasando, a modo de spoiler van a ver que yo mismo me adelanto los resultados en casi todas las filminas, no lo pensé demasiado bien. Ya sabemos que estamos en un mundo en el cual la oferta de granos realmente abundante para esta campaña, para los principales mercados, para los principales granos que seguimos desde la bolsa, y si decimos que estamos en un escenario de abundante oferta, esperable pensar precios bajos. Como ven ahí en esas líneas, un índice base 100, un año y medio atrás, poco más de un año y medio, estamos en los menores precios de los últimos 4 años. Y si corrigiéramos por inflación esta serie, estamos en los menores precios de los últimos 18 años. Tenemos que ir hasta el 2006 para encontrar precios de commodities, de los principales granos que Argentina produce y exporta, de los últimos 18 años, como le decía recién, realmente muy bajo. Y cuando vemos cuáles son los principales drivers o las grandes categorías que están explicando un poco este escenario, nos encontramos con que vamos a particionar un poco ese gráfico de torta en algunas de las principales variables para después ingresar y hacer una pequeña foto de cada una de las mismas. Por un lado, la elevada oferta de granos en Estados Unidos, entrando en la cosecha con muy buenos rendimientos, vamos a ver eso. La proyección que tienen para Brasil los principales organismos internacionales, también la CONAV, apuntando hacia niveles de cosecha muy altos, niveles de producción muy altos que no son acompañados con la misma tasa de crecimiento por los niveles de consumo, motivo por el cual crecen los stocks, es decir, que entre la oferta y la demanda tenemos como un más rápido crecimiento de la oferta que la demanda, comprimiendo un poco los precios. Cuestiones geopolíticas, tuvimos 2 excelentes presentaciones antes de esta, así que lo voy a evitar, y la que viene después de nosotros también va a ser un poco de pie en esa situación, así que la única que no voy a entrar. Y por último, las cuestiones de política monetaria, que está afectando también a la formación del precio de los activos, y naturalmente los granos son uno de esos activos. Ahí vemos, no hace falta ver el detalle de cada uno de esos gráficos, lo que muestra es la evolución de la tasa de interés de los principales bancos centrales del mundo de los últimos años. Estados Unidos, y luego de 4 años consecutivos de alza y luego un plató allá arriba en valores muy altos, para encontrar valores de ese nivel tenemos que ir hasta el año 2007-2008, ¿se acuerdan de la crisis financiera de aquel entonces? Para ver valores de tasa de interés de esos niveles, pero que ahora empiezan a flexibilizarse. No lo hace solamente Estados Unidos, ven ahí esta Unión Europea y los principales países del mundo, y todo esto empieza a generar un movimiento que hasta ahora no teníamos. Vemos el índice dólar bajando, haciendo que una depreciación del dólar respecto de una canasta de monedas, llegando a mínimos de casi 2 años, hay que ver cómo continúa, y la foto hacia adelante, pensando en la próxima reunión de la FED del 7 de noviembre, con una probabilidad de ocurrencia de una baja de 50 puntos básicos adicionales en la tasa de un poco más del 50%, y si no un 49% de solamente 25 puntos básicos. Es decir, un camino que se construyó durante más de 4 años de incremento de tasas empieza a ser un poco menos restrictiva que lo que estaba haciendo. Y eso va a estar asociado naturalmente a precios por ahí no tan deprimidos como lo que estábamos viendo. Y yo sé que este gráfico es una locura de querer entender, yo tampoco lo entiendo, no se asusten demasiado porque no es la idea verlo, pero cada una de esas líneas es la posición de los fondos de inversión, de los fondos especulativos en granos. Si las líneas están por arriba de la negra que ven ahí sólida, significa que los fondos están comprados. Típicamente son escenarios de precios relativamente buenos, llamémoslos. Si en realidad la línea está por debajo, los fondos en esos años, cada línea representa un año, están sobrevendidos. Entonces son usualmente años de precios relativamente deprimidos. Y si ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cuál es la línea del 2024? Bueno, la línea del 2024 ahí todavía no está. Es esa que van a encontrar ahora, negrita, que fue durante casi todo el año el mínimo histórico. Y fíjense que incluso tuvimos periodos donde estaba realmente haciendo mínimos históricos, o sea, récords realmente importantes. Parte de esto explica esos precios que veíamos hace un ratito, ¿no? Los menores de 4 años. Pero que en las últimas 10 semanas, y siguiendo quizás esta situación vinculada con los bancos centrales y con algo de Brasil que estamos viendo, quizás con algo de China, que también vamos a hacer algún comentario, empiezan a querer cambiar un poco ese sesgo, ya entrando más en niveles promedios todavía negativos, pero cambiando esa posición tan fuertemente vendida. Vamos a ver un poquito algunos datos claves de producción del lado de la oferta. Empecemos por Estados Unidos. La expectativa es rendimientos récords.
Cada una de esas líneas representa para el gráfico de la izquierda el estado de condición de cultivo de buena a excelente para soja, de la derecha lo mismo para maíz. No está graficado el 2024, lo vamos a graficar ahora, pero fíjense, haciendo récord en cada uno de los casos. Me parece que no apareció, ¿no? Me van a tener que creer. Ahí está. 2024 para soja, 2024 para maíz. Ahí se ve en rojo y en negro, perfecto. Fíjense que está arriba de todo. Esto permite proyectar, que es lo que hace el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, rendimientos récords para los dos cultivos. Entonces tenemos muy buenos niveles de siembra con una proyección de rendimiento récord, dada esa buena condición de los cultivos. ¿Y qué está pasando en este momento? Bueno, arrancó la cosecha norteamericana finalmente. En el caso del maíz ya avanzó con un 14% la cosecha respecto del área sembrada que tienen, levemente por encima de los promedios del año pasado y de los últimos 3 años. Y cuando vemos la situación de oferta y demanda en este país, vemos que es la segunda producción más grande de su historia. Y la mayor de la historia es el año pasado. Es decir, viene con 2 años consecutivos de una gran producción maicera norteamericana. Cuando contemplamos que eso implicó incremento de stocks, vemos que la oferta total sí está en niveles récords, para el caso de Estados Unidos, y que los stocks finales crecen significativamente respecto del año pasado, un 13% más que el año pasado, que ya de por sí eran altos, están en niveles récords. Y cuando pasamos a ver soja, también ha empezado la cosecha de soja en Estados Unidos, un 13% de avance, por encima de los promedios de los últimos años, y para el caso de este cultivo lo que vemos es la producción sí se espera que sea récord, la más alta de su historia, casi 125 millones de toneladas, con fíjense el nivel de stocks creciendo un 60%, un poco más del 60% respecto del año pasado. Es decir, cuando hablamos de campaña abundante, hablamos de realmente campañas abundantes. Pasamos a la situación de Brasil. Acá vamos a estar viendo lo que es que comenzó la siembra con dudas climáticas. Avance de siembra, yo no creo que vaya a ver los números de acá porque son muy chiquititos, me doy vuelta un segundo, 0,2% para lo que es el caso de la soja, muy por debajo del promedio de los últimos años, o bueno, levemente, tampoco es tanta la diferencia, y para el caso del maíz con 16% versus un 18%, levemente retrasada respecto del año anterior. La proyección de CONAB, fíjense, es de la mayor producción de la historia sojera de Brasil y la segunda mayor producción maicera de Brasil. Y estos números son incluso inferiores que lo que estima el USDA. Ahora bien, recién empieza la siembra. Hoy en día Brasil no tiene la mejor situación en términos de humedad, de cantidad de agua necesaria para llevar adelante las siembras y eventualmente la evolución del cultivo. Todavía tienen tiempo, esto no implica nada, está recién empezando, se puede dar vuelta rápidamente esto, pero es una variable a monitorear y hacer un seguimiento fino porque de concretarse esas cifras ya vimos que 2 grandes productores y oferentes mundiales de los principales commodities van a estar ofertando realmente cantidades crecientes. Y en resumen vamos a ver ahora el otro lado de la ecuación, los demandantes, empecemos por los importadores. Los principales importadores de maíz prevén, las estimaciones del USDA, una caída del 4% en la importación de maíz de los principales que están ahí. Pequeños movimientos, no vale la pena mencionar demasiado, quizás el de China con una caída del 11%, si bien 21 millones de toneladas es un número importante para este mercado, implica una caída de 11 puntos respecto de la campaña anterior. Y cuando vamos a soja, fíjense, casi estable, el nivel de importación crece a nivel agregado 0%. Interesante ver la primera barrita, que es la de China, con algún grado de detalle, porque es el gran importador de soja mundial, y fíjense que lo que están proyectando es una importación total, que sería la segunda más alta, levemente por debajo del año anterior, de 109 a 111 millones de toneladas. Es importante señalarlo, porque como les decía, es el 60% de las importaciones totales. Y en este momento, cuando vemos un poco la evolución mensual de cómo viene ocurriendo la importación, fíjense que están en los últimos meses en niveles por fuera de la curva de los promedios. Es decir, a pesar de estas proyecciones, el nivel más reciente de importaciones ha estado por encima de los promedios, con lo cual, de nuevo, otro factor a seguir monitoreando para ver si se cumplen estas proyecciones o va a haber que modificarlas en función de esa evolución mensual de las importaciones de soja. Ahora sí, en resumen, mezclamos un poco oferta y demanda y ponemos a todos los países del mundo. Lo que vemos para el caso de la soja, que la producción crece 9%, el consumo solo un 5%, es decir, crece, pero menos, motivo por el cual crecen los niveles de stocks globales y crece la relación de stock-consumo. Y este stock-consumo, para el caso sojero, es el más alto de la historia. Esto motiva fundamentalmente ese número de precio que veíamos al inicio de la charla. Para el caso del maíz no hay tantas novedades, más que continúa lo que estábamos viendo. Lo que cae la producción es muy poquitito, lo que sube el consumo es muy poquitito, lo que varían los stocks son muy pocos. Se repite un poco lo del ciclo pasado, que son nuevamente niveles de stocks relativamente altos.
Así que con todo esto, como un panorama internacional rápido, algunas cosas ya habíamos escuchado de algún u otro modo en las presentaciones anteriores, vamos de lleno al escenario local y qué es lo que estamos viendo. Por un lado, bueno, empecemos con los precios. Difícilmente, y de hecho no ocurre, pase algo distinto a lo que estábamos viendo a nivel internacional. Ahí vemos la evolución del precio del maíz a cosecha y de la soja, variaciones negativas para comparación del año pasado, menos 7% maíz, menos 15% en soja, y también son negativas si comparamos con precios de los últimos 5 años. Veamos un poco qué pasa por el lado de los insumos, el precio de los insumos, y primero una notita de color que me parece muy importante destacar. Ustedes saben, la presión tributaria en el sector agropecuario es realmente muy alta, la más alta que tenemos en nuestra economía. A eso se había sumado en su momento el impuesto país, y en este contexto de precios bajos, tener costos altos claramente era duplicar, digamos, el esfuerzo que tiene que hacer el sector de la producción para llevar adelante la cosecha de este año. Y fíjense que luego de la primera reducción que tuvimos, ahí para el caso de la urea, anunciada en abril y generada vía ese decreto 384, el mercado respondió en consecuencia, bajando el precio del insumo, y luego con la eliminación del primer tramo del impuesto país de 10 puntos, fíjense que nuevamente el mercado se volvió a adelantar un poco y generó una baja. Es decir, hoy los insumos, urea y fosfato en este caso señalándolos, presentan valores más bajos que lo que teníamos unos meses atrás y nos volvían los márgenes todavía más apretados. Es un buen indicador de que reducir impuestos en algún sentido naturalmente baja los precios y genera algún incentivo a favor en este sentido para la producción. Ahora, cuando evaluamos todos los insumos y el valor de todos los insumos y la evolución de los costos de los mismos, nos encontramos con que para todas las categorías de herbicidas y fertilizantes, los mismos disminuyeron en comparación con el año anterior. Sin embargo, se mantienen por encima de los promedios. Y ahora voy a entrar en algún grado de detalle adicional, pero lo que disminuyeron respecto del año anterior es menos que lo que bajaron los granos. Es decir, la relación insumo-producto no alcanza a ser compensada por esa baja. De hecho, es un poco inferior. Y para el caso del combustible, se lo deja aparte porque tiene un comportamiento diferencial. El valor actual está por encima del que teníamos el año anterior y claramente por encima del promedio de los últimos 5 años. Así que ahora sí vamos a hacer la unión de la evolución de precio de los granos con la evolución del precio o el costo de los principales insumos para ver esta relación que seguimos todos, para entender un poco cuáles son los incentivos que enfrenta a nivel de la producción a la hora de decidir qué paquetes tecnológicos emplear y qué sembrar en cada lugar. Vemos que para el caso de la soja, y dejando herbicidas que quedan en cero constante respecto al año anterior, tanto para fertilizantes como para combustibles, hoy la ecuación es un poco peor. Se requiere mayor cantidad de soja para comprar la misma cantidad de combustibles o fertilizantes que el año anterior. Y si hacemos el mismo análisis, ahora llevado al caso del maíz, lo que vamos a ver es que para todas las categorías de insumos, combustibles, semillas, herbicidas y fertilizantes, se requiere mayor cantidad de maíz para comprar la misma cantidad de insumos que lo que teníamos el año anterior. Claramente, relación de precios más negativa, implica márgenes más acotados, implica probabilidad de cubrir los costos más complicada. Eso lo vamos a ver ahora. En este mapa presentamos con colores cuál es el cultivo que surge, digamos, como que tiene mejor retorno respecto a la inversión en cada una de las zonas. Mayormente lo ven pintado en verde, es decir, que la soja en cada una de esas regiones presenta mayor retorno que los cultivos competitivos. Van a ver luego girasol en la parte amarilla, en los núcleos girasoleros mayormente, y solamente en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, maíz temprano, teniendo una mejor rentabilidad proyectada en términos de comparación con los otros cultivos, que soja, por ejemplo, o otras de las alternativas. Y cuando lo llevamos a otro tipo de análisis es cuál es la probabilidad que tiene un productor de cubrir sus costos, dado los precios actuales y dado el costo de los insumos actuales. Vamos a encontrarnos con que para el caso de la soja, tenemos ese mapa de distribución de probabilidades. Fíjense que los colores son mayormente celestes, vamos a quitar un ratito el NOVA del análisis, significa que entre un 40, un 50 y podemos decir un 70 y monedas de porcentaje de alcanzar ese RIN de indiferencia en casi todas esas regiones. La parte roja implica que la probabilidad es mucho más baja, está entre 10, 20, 30% de probabilidad de alcanzar el RIN de indiferencia. Es decir, tendrían que esperar muy buenos rendimientos para poder cubrir los costos de producción de esa campaña. Cuando vemos el mismo mapa, pero calculado para maíz, van a ver que está pintado de rojo. Es decir, que la probabilidad de alcanzar el RIN de indiferencia para salvar los costos es mucho más baja. El esfuerzo que hay que hacer es muy alto, la inversión es muy alta, los precios actuales no acompañan, como vimos hasta recién, y se requeriría de precios altos para que esta probabilidad empiece a subir y a pintarse un poco más de celeste. Y con estos dos mapas,
estamos lanzando la campaña, ténganlo bien en mente porque vamos a ir entendiendo un poco entonces por qué los números de la bolsa son los que son. Antes de pasar a los números, me interesa mostrarles uso de tecnologías y ciertos niveles de estancamiento que me parece muy importante que tengamos en mente para entender también lo que proyectamos hacia adelante. Dato preocupante, como ven ahí, hace 4 campañas consecutivas que el nivel de tecnología alto que se aplica en la producción de granos viene cayendo. Cae para sorgo, cae para girasol, cae para soja y también cae para maíz, que es el cultivo más tecnológico que tenemos en Argentina. Cae para todos. Cuando vemos los promedios y comparamos 10 años de promedio, los cultivos que ven ahí están todos por debajo de esos promedios. Naturalmente los productores responden a incentivos. En esquemas donde los incentivos no están alineados, se aplica menos tecnología. ¿Así que crecen? Bueno, paquetes de tecnología media o paquetes de tecnología más bajos, en detrimento de los altos. Y cuando hablábamos de estancamiento, fíjense que los cultivos de verano, estamos estancados en un nivel de, un año bueno, 116 millones de toneladas, uno solo y en el 18-19. Luego en valores de 109, 105, 103, el año de la tremenda sequía, 67, 107 y 106. El promedio da 108. Es decir, este año la proyección de la bolsa de cumplirse y alcanzando 106 millones de toneladas, sería un crecimiento, si se quiere, respecto del año anterior, muy pequeño, pero estando por debajo de los promedios, muy por debajo de lo que tuvimos en el 18-19, y totalmente estancado en los últimos años. Hoy se veía cómo la proyección de algunos países crecían cuando Argentina no lo hacía. Bueno, esta es otra forma de verlo. Y cuando lo llevamos a otros países crecen, nosotros no, ¿qué pasa? Perdemos participación de mercado. En las barritas ven la tasa de crecimiento de las exportaciones de maíz a la izquierda y de soja a la derecha. Fíjense cómo los países, promedio mundial, principales países exportadores, crecen a tasas más rápidas que las nuestras, incluso el promedio mundial, donde incorpora todo, y los nuestros o crecen más lento o directamente decrecen. Estamos exportando cada vez menos, perdemos participación de mercado en estos principales productos. Y les decía, hagamos un trabajo de expectativas, de proyección, ¿qué esperamos para esta 24-25? Y utilizando el sistema de relevamiento de la bolsa, que mes a mes llama cerca de 1.400 colaboradores que están distribuidos en toda la región productiva de Argentina, nos encontramos que nos dicen que el 95% del área proyectada maicera y sojera o mantendrá o disminuirá la tecnología que van a emplear. Es decir, hoy veíamos una tendencia de 4 años de tecnología que cae y no prevemos que en esta campaña que estamos iniciando esto vaya a cambiar. En el mejor de los casos se mantiene. Indagando un poquito más en inversión, preguntamos a este grupo de colaboradores, que lo tenemos hace más de 20 años, así que si alguno nos está escuchando o está aquí presente, de ya el agradecimiento, son clave para nosotros para poder realizar este tipo de trabajos. ¿En qué insumos o prácticas invertiría más y en cuáles menos? Menos lo vamos a ver en rojo, más lo vamos a ver en azul. Y fíjense que la respuesta que recibimos es, vamos a invertir menos en fungicidas, vamos a invertir menos en tratamiento de semillas, vamos a invertir bastante menos en fertilizantes, el tamaño de la letra implica la cantidad de veces que escuchamos las palabras, y vamos a invertir un poco más en material de siembra, vamos a invertir un poco más en herbicidas y un poco más en insecticidas. Y esto no podemos entenderlo si no lo asociamos con el efecto de la chicharrita que tuvimos el maíz este año. Entonces, cuando preguntábamos, ¿y el planteo? ¿Lo van a cambiar el planteo tecnológico en función del problema de la chicharrita de la campaña pasada? Un rotundo sí, casi un 73% dijeron que sí. Probablemente el 27% restante es porque está más al sur y no ha tenido un impacto tan relevante. Todo el resto lo va a cambiar. ¿Y cómo lo va a cambiar? Bueno, cambiando cultivo, saliendo de maíz, entrando a soja probablemente, cambiando la fecha de siembra, saliendo de maíces tardíos para entrar a maíces de primera, digamos, haciendo más monitoreo y seguramente aplicando más insecticidas. Es decir, es como muy directa la respuesta a los problemas que hemos tenido en la campaña anterior. Y ahora sí, entrando un poco en estimaciones, antes de entrar al número de la campaña 24-25, 2 comentarios breves de lo que estamos proyectando de esta de cierre, ¿no? 24-25. Por un lado, mediante un trabajo de análisis de imágenes satelitales, lo que encontramos es que había más maíz en la región núcleo de la que teníamos al inicio de la campaña. Simplemente este es el resumen final de todo el trabajo que se realizó. Después Cecilia, si quiere, podrá dar detalles. Entonces incrementamos el área sembrada en esa región en 300.000 hectáreas. Y lo segundo es los impactos de rendimiento que ha tenido la chicharrita en estas regiones para el maíz. Fíjense, el mapa de la izquierda, que está como menos rojo, es el promedio de rendimiento de maíces tardío de la campaña 18 al 23. El mapa que está un poco más rojo es lo que rindió los maíces tardíos en la 23-24. Y fíjense cómo a medida que íbamos subiendo en el área productiva, llegando hasta el centro norte de Santa Fe, las caídas de rendimientos respecto de lo que solía ser fueron hasta un 60%.
40 un poco más abajo, 33 un poquito más abajo y ya llegando hacia el sur de la provincia casi que no hay impacto. Entonces el cambio de lo que nos decían los colaboradores al teléfono y lo veíamos ahí en la tecnología que podrían llegar a aplicar y qué cambios iban a hacer. Ya nos da un indicio también esto de dónde va a ocurrir. Entonces, veamos el tema de los cambios de fecha de siembra. Esos son los gráficos de evolución de maíz tardío en Argentina. La línea punteada del medio es el promedio país. Fíjense que hay un quiebre en la 18, 19, 19, 20, a partir del cual el maíz tardío representaba o explicaba el 60% del área sembrada en Argentina. En alguna zona, como en la zona sur de Córdoba ahí, estábamos casi en el 90%. En algunos núcleos que no llegaba al 10, 20%, estábamos alcanzando el 40% en los últimos años. Claramente la tecnología, las decisiones de siembra de los productores, la oferta tecnológica de los proveedores de insumos estaban llevando el maíz hacia ese lado porque claramente daba respuesta. Luego de esta situación, la proyección que tenemos de maíz tardío en Argentina es de una muy fuerte caída y de un cambio de tendencia. Fíjense cómo el promedio empieza a asemejarse más a lo que teníamos 2019-2020 para atrás, donde núcleo empieza a apuntar más a lo que tenía antes y donde incluso en Córdoba, donde era el 90%, se refleja 14, creo que es más de 20 puntos de caída en esa zona y un 14 puntos en promedio nacional. Así que ahora sí, pasamos a las proyecciones. Miremos el área de maíz contra la sojera, empecemos con maíz. No tiene que sorprendernos que los cambios en el área, que es lo que vemos en rojo en diferentes colores, sea negativo. Estamos proyectando menos 20% de maíz este año respecto del año anterior, es decir, 1,3 millones de hectáreas de caída. Y esa caída se refleja mayormente en el centro norte de Argentina, que es donde veíamos el mayor impacto negativo de rendimiento respecto de años anteriores. Y en el marco de chicharrita, en el marco de climático de una niña débil, clima neutro, y en el marco de una relación insumo-producto que hoy veíamos que claramente era desfavorable al cultivo, bueno, son todos drivers fundamentales que atentan contra la siembra del maíz y generan este tipo de variaciones tan fuertemente negativas como es ese 20%. La contracara es la soja. Casualmente, por las mismas razones, tenemos un fuerte incremento, una suba del 10% del área sembrada, alcanzando 1,7 millones de hectáreas adicionales a la que teníamos en la campaña previa. Es decir, todo lo que pierde el maíz no va a ser el 100%, pero una altísima proporción lo está capturando el cultivo de la soja este año. Y cuando vemos los dos mapas comparados, simplemente lo que vimos recién, cómo se ve que machean casi 1 a 1. Los pintamos de distinto color para que vean, pero en aquellas zonas donde el maíz cae más fuerte, son casualmente las zonas donde la soja sube con mayor ímpetu y así, bueno, para cada una de las regiones. Así que ahora les presento el cuadro agregado de todas nuestras proyecciones. Estamos proyectando 35,8 millones de hectáreas sembradas en Argentina, clima mediante y que todo este contexto no cambie demasiado, y ya vimos que los factores de incertidumbre son cada vez más y no podemos descartar que algo suceda, sería la producción de 130 millones de toneladas. La variación interanual, 2% de incremento del área. La variación de la producción interanual, 2,6% del área. Pero es importante destacar que hay una composición que marca una gran diferencia entre lo que lo que pasó en la fina, de lo que estamos esperando para el verano. Y me voy a dar vuelta porque no veo bien, sino cuando vemos el aporte del crecimiento en el área, 2/3 los explica trigo y cebada, y solo 1/3 lo explica esta expansión de soja. Y cuando vemos cómo se explica cuál es el aporte al crecimiento de la producción, más del 100% es explicado por lo que esperamos en trigo y cebada, porque los cultivos de verano caen un 10%. Entonces, cuando tenemos este dato y decimos más 2% de producción, tenemos que tener bien en claro que no es por lo que está pasando a nivel agregado de soja, maíz, girasol y sorgo, sino que en realidad está explicado por los cultivos de finas que crecen respecto del año anterior. Fundamentalmente vamos a ver es el aporte que hace el trigo. Y aquí lo que vemos es, para tener los números desagregados de las variaciones interanuales, vamos a ver abajo de todo el maíz con una caída para la superficie del 20%, la habíamos mencionado, una caída en la producción del 5%, parcialmente compensado por lo que contábamos del trigo, con un incremento de la producción de un 23% y casi un 7% del área, el crecimiento que mencionábamos de la soja, 3% en producción pero 10% del área. Y bueno, y cada uno de los cultivos. Como datos de color, el 53% del área de este año va a ser sembrada con el cultivo de la soja. Y por primera vez, desde que hacemos lanzamientos, creo, es la primera vez que digo, este año esperamos más soja que maíz al inicio de la misma. Siempre estábamos acostumbrados a que el maíz venía por arriba. Hay que ver finalmente después qué termina sucediendo, pero esa es la proyección que tenemos en este lanzamiento. Pasando a datos llevemos esto un poco a plata o un poco a variables vinculadas con la demanda, esto lo vamos a hacer muy rápido porque estoy corto de tiempo.
Molienda de soja, proyectamos una molienda de 42,5 millones de toneladas. Es un leve incremento respecto del año anterior, pero miren que hoy hablamos de estancamiento, totalmente flat esa curva, no se mueve. Argentina puede moler más de 60 millones de toneladas por año. El uso de la capacidad instalada es muy bajo y no estamos previendo ningún tipo de cambio al respecto. Llevado a exportaciones de maíz, esperamos o tenemos proyectado 31 millones de toneladas, lo mismo que el año anterior. De nuevo es un número que, si miramos muchos años para atrás, es relativamente alto. Si miramos en realidad solo 4 o 5 años, es bajo. Y nuevamente van a ver que ahí hay una curva, no hay una tendencia clara, está también estancado, a pesar de que fue el cultivo que más creció en los últimos años. Girasol, una molienda de 3,3 millones de toneladas, levemente por debajo del año anterior, un poquito más marcado si miramos 2 años, pero saquemos ese año alto de los 3,90 de la 22-23 y fíjense de nuevo también un crash estancado en esos valores. Argentina no está dando las señales adecuadas para que crezca y crezca a ritmo que solíamos tener y hemos visto en nuestra historia no tan lejana. Y ahora sí, llevemos todo a números. Hablábamos de un crecimiento de la producción de 2,6, hablábamos de 130 millones de toneladas. También estamos viendo un leve incremento en lo que es la molienda de los consumos, tanto de todos los tipos de carne, como lo que es crushing de soja, de girasol, molienda húmeda de maíz, molienda seca de maíz, producción de biocombustibles, etc. Pero cuando pasamos por el efecto precios y empezamos a evaluar en dólares, y vimos las caídas de precios que estamos enfrentando este año, finalmente el agro este año, y dado este contexto que presenté, vería una reducción en las exportaciones totales. Se exportarían 28.800 millones de dólares, que es un 3% menos que lo que tenemos proyectado para la campaña 23-24. Si lo pasamos a mirar en términos de recaudación fiscal, donde no solamente está derecho de exportación, sino todos los impuestos que paga el agro, de impuestos a las ganancias, viene todo el sistema tributario local que tenemos en Argentina, también vemos una caída de 3,7%, alcanzando un poco menos de 14.000 millones de dólares. Y por último, el aporte al crecimiento va a ser negativo este año de 2,2%, el PBI agroindustrial, el PBI agropecuario, alcanzaría casi 41.000 millones de dólares, que está por debajo lamentablemente del año anterior. Y como ven luego la participación en el cuadro de la derecha, tenemos una participación mayoritaria de maíz, claramente es el cultivo estrella cuando hacemos este tipo de cálculos, por la diversidad de usos que tiene en nuestro país, porque el paquete tecnológico sigue siendo alto en promedio y porque genera encadenamiento aguas abajo y aguas arriba de la cadena mucho más, digamos, diversificados que lo que generan las otras cadenas. Además del volumen en sí mismo, ¿no? Cada hectárea de maíz rinde mucho más que los otros y eso genera un impacto multiplicado, si se quiere, respecto de los demás cultivos. Así que, justito en tiempo, estos son los números globales de lanzamiento de campaña. Muchas gracias por la atención y pasamos a las preguntas que van a responder ustedes, pues ya estoy medio fónico de nuevo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, vamos a hacer una pequeña preselección, así que bueno, vamos con la primera. ¿Han observado alguna tendencia en el uso de insecticidas a nivel país en los principales cultivos en las últimas campañas? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenos días primero. Yo estoy como representante del equipo Reta, que se dedica a todo lo que es el relevamiento de insumos y de procesos a nivel agrícola. Para dar una respuesta precisa y concreta, la respuesta es sí. Hay una tendencia a nivel general para los 6 cultivos a nivel país en el aumento del uso de insecticida. Este valor final se desglosa de 2 variables. La primera es la dosis promedio, y la segunda es el número de pasadas que se hace en aplicaciones de este tipo de insumo. Lo que vemos con las campañas, con respecto a las campañas anteriores, es que el número de pasadas no varía mucho entre campañas consecutivas. Lo que sí vemos es que la dosis promedio sí viene en aumento. En el cultivo que vemos que tuvo un mayor crecimiento, sobre todo con la campaña pasada, fue en el maíz. Se da un crecimiento muy vertiginoso. Y en lo que estimamos en proyección de acá al futuro, hasta a esta campaña que está lanzándose hoy, es que creemos que
el uso del insecticida va a seguir creciendo, sobre todo por el temor a la chicharrita y también por el relevamiento que mostraba Ramiro, que decía que era uno de los insumos que los productores o a la gente que se le había consultado iba a invertir más dinero de cara a esta campaña. Perfecto, muchas gracias. Siguiente. ¿Qué se puede esperar de acá en adelante con el escenario internacional? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, me encantaría tener la bola de cristal para responder eso, pero a ver, Ramiro hizo un repaso de lo que viene sucediendo con los precios en el plano internacional, principalmente en Estados Unidos, que hoy está mostrando grandes niveles de producción, y a medida que estos niveles de producción se vayan materializando en el mercado, que bueno, lo vimos, el avance de cosecha en maíz y en soja está por encima del 10%, bueno, las miradas del mercado van a empezar a centrarse más en Sudamérica, especialmente en Brasil, donde bueno, inicialmente la campaña arrancó con una condición climática adversa, pero bueno, va a depender mucho de cómo evolucione el clima de acá en adelante. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos Sudamérica, se proyecta que entre Argentina, Paraguay y Brasil se produzcan alrededor de 230 millones de toneladas, donde bueno, el crecimiento con respecto a la campaña previa sería de 20 millones y gran parte de ese incremento se debe a Brasil, que aumentaría casi, que contribuiría básicamente con un 90% de ese incremento. Después, por otro lado, desde el lado de la política monetaria internacional, particularmente en Estados Unidos, vimos que la semana pasada la Reserva Federal bajó su tasa de interés, como mostró Rami, y bueno, quedan por delante todavía 2 reuniones donde también se especula que puede llegar a haber una nueva baja. Respecto a la demanda, China, bueno, respecto a la campaña pasada, bajarían las importaciones levemente. Y bueno, esos serían, digamos, a grandes rasgos los principales factores que hoy están jugando, todo en un contexto que, como comentaban hace un ratito en el panel pasado, hay mucha incertidumbre por, bueno, cuestiones geopolíticas, con el conflicto de Rusia y Ucrania activo, y también por otro lado Medio Oriente, que bueno, siguen poniendo incertidumbre en los mercados. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, ¿qué sucede si no se puede sembrar la superficie de maíz temprano planeado? ¿Se sembrará tardío o soja? Opa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy a decir algo que nos encanta a los agrónomos, depende. No va a ser igual en todas las zonas. Lo que estamos observando a través de un poco del análisis que hizo el equipo económico con lo que surge del relevamiento telefónico es que en provincia de Buenos Aires y hacia el oeste de provincia de Buenos Aires podría haber una tendencia a reemplazar el maíz por girasol, y en lo que es más las zonas núcleos sí se sembraría mayor proporción de soja. Estamos esperando que lluevan, esperemos, así pueden plantarse el maíz temprano. Perfecto, ¿Listo? muchísimas gracias.